Hola a todos, estamos en la redacción del diario.es. Nos acompaña Jonas Trueba, que estrena su nueva película Volveréis este viernes 30 de agosto, la película que estuvo en el Festival de Cannes. Bueno, Jonas, lo primero, muchísimas gracias por estar aquí. No, a ti. Y bueno, Volveréis es una película que parte de una anécdota, no es una anécdota, no sé cómo describirlo, una historia de tu padre o una historia de tu padre. No sé en qué momento tú ves. Cuenta un poco esa anécdota y en qué momento tú crees que ahí hay algo, una historia de la que tirar del hilo. No, más que una anécdota, es como una frase, una boutade, una idea loca de estas que tiene mi padre. Es muy ocurrente y muy tendente al humor, y sí que recuerdo eso. Precisamente esta frase, fíjate, no creo que fue una salida como humorística, sino como algo que él me dijo cuando yo era bastante joven. Yo creo que como para intentar tranquilizarme en un momento que debía estar yo así como medio triste con alguna cuestión de amores, ¿no? Y entonces me dijo eso de, no pasa nada, las rupturas son buenas, en realidad habría que celebrar las rupturas, ¿no? Lo que no se debería celebrar es la unión, pues la unión, tú no sabes a dónde vas, qué coño vas a comprometerte, ¿no? Lo que es una certeza es una separación, y normalmente una separación es para estar mejor, es porque no estás bien, ¿no? Entonces eso habría que celebrarlo, ¿no? Y a mí eso se me quedó muy grabado, y durante luego muchos años lo he tenido siempre presente en la cabeza. O sea, creo que es algo, ya te digo, que me dijo hace muchos años, y que luego yo alguna vez sí que recuerdo como haberle lanzado esto a amigos, y en un momento también darme cuenta que podía funcionar para una película, que no tanto que los amigos rechazaban, ¿no? También la boutade, o les parecía como una frivolidad o algo que no podían hacer, y es ahí donde yo siempre pienso que el cine mola, o sea, que es una herramienta como muy poderosa para trastocar la realidad, ¿no? O para hacer como la realidad mejor, o para atreverte a hacer cosas en una película que no haces en la vida. Entonces hacer la realidad mejor, porque además yo creo que vivimos un momento que el cine también es muy cínico, ¿no? Que hay mucho, y no sé si crees que también en un cine como el tuyo, que yo creo que muchas veces va a contracorriente de tendencias, de industrias, no sé si también apuestas por eso, por lo que has dicho. Sí, totalmente, sí, yo siempre he pensado que, bueno, no sé, venimos haciendo el cine ya desde hace unos años así, no con una vocación outsider o de ir a contracorriente, pero sí que cuestionando algunas cosas que se te dan como o sea, que te dan como una receta de que se tiene que hacer así, así, tal, y que tú sientes que no quieres, ¿no? Que no tiene por qué ser así, o que percibes que puede haber otra manera de hacerlo, ¿no? Y entonces digamos que hemos sido un poco desobedientes, pero es una desobediencia no forzada, yo creo, sino natural, ¿no? Como ganas de hacer películas que te salen de dentro, que son las que necesitas hacer, y sobre todo, más allá del qué, o sea, de lo que quieres contar una película, el cómo, ¿no? O sea, el cómo las vamos a hacer. Creo que eso es donde hemos intentado como crear un estilo, o hemos acabado creando quizás un estilo a base de hacer las cosas de una manera con un tipo de implicación, ¿no? Distinta. ¿Y es complicado ser desobediente en el cine español? A veces sí, claro, a veces te das contra, y también a veces te tuercen el brazo, no sé cómo decir, ¿no? O sea, que es una especie de lucha un poco absurda, ¿no? Por momentos, que te sientes incomprendido, o sientes que estás forzando también las cosas de más. A veces también percibes como un poco de qué vas, ¿no? O sea, con esto, ¿no? ¿Por qué haces las cosas así, ¿no? Cuando estamos diciendo que se hacen así, ¿no? Que parece como que amenazas algo, que en realidad no, o sea, estás simplemente diciendo, a mí me apetece hacerlo de esta otra manera, y me parece bien que haya maneras diferentes. Yo no estoy intentando imponer mi forma, mi manera, yo no estoy tratando de decir hay que hacer las cosas así, sino también se pueden hacer así, ¿no? Pero es verdad que como suele ser muy monolítico el cine español, la industria, tal, a veces yo siempre la he sentido un poco, sí, un poco cerril, ¿no? Pero bueno, que al mismo tiempo digo esto, y creo que hay otros muchos cineastas como yo que hacen las cosas también diferentes, y que vamos demostrando que hay otros caminos, ¿no? Y también en esa cosa que has mencionado, lo del qué y el cómo, no sé si también crees que siempre se dice, ¿no?, de que toda película de alguna forma es política. No sé si en tu caso esa declaración política o esa declaración de intenciones va implícita en esa forma de cómo se hace, de desafiar unas normas, aunque no has dicho que no te gusta que sea un cine a la contra, pero que de alguna forma sí que hay algo político en eso. Sí, probablemente. Yo creo que lo más político que tenemos, sobre todo, es la manera que tenemos de hacer las cosas, que me parece importante, que no es tanto como que estamos poniendo un mensaje o metiendo ahí, no sé, una ideología tal, sino demostrando como, o sea, como intentando transmitir un amor, una forma de hacer las cosas,
Creo que eso es político, ¿no? Podríamos decir. Y en ese hablar del amor también es casi como está esa discusión si el amor está más en lo cotidiano o en lo extraordinario. No sé si también otra vez es como un paralelismo de tu propio cine, que no es un cine de lo extraordinario, sino un cine de lo cotidiano. De lo cotidiano, exacto, de lo ordinario, de lo pequeño, en cierta manera, pero también intentando dar a eso un valor extraordinario, ¿no? En cierta manera, o sea, hacer grande lo pequeño, ¿no? No esta cosa que pasa a veces que se queda pequeño lo grande, ¿no? No sé cómo decir. Y sí. No es como el contrario del cine, ¿no? Que yo creo que... Es que el cine, yo siempre digo esto de que tiende mucho a magnificar para mi gusto demasiado, como si no bastara, como si no se pudiera hacer una película de lo pequeño, ¿no? De la vida cotidiana, y a mí siempre me han gustado los cineastas que tratan eso, ¿no? Me gusta Ozu por eso, y me gusta Jonas Mekas, o sea, son cineastas de lo cotidiano, de maneras muy diferentes. Y también me gustan esas comedias clásicas de Hollywood que en el fondo están hablando de parejas, de relaciones, como con humor y tal, y luego con profundidad, ¿no? Entonces al final yo me siento más, o siento que el cine trabaja muy bien eso, ¿no? Que retrata muy bien esa cotidianidad y que es importante también, ese también a lo mejor es un aspecto político, ¿no? Decir que el cine también puede ser eso, porque ya está suficientemente magnificado todo el rato todo lo demás, con tantas películas que tienden a más bien lo contrario. Pues creo que está bien que algunos nos concentremos en contar otras cosas de otra manera. ¿Cómo te llevas con los premios, con la competición, que también es algo como que estamos comprando todo el rato los marcos que imponen en el cine y una parte de ese marco es competir, carrera de premios, y además en esta película incluso casi quizás lo estás sintiendo más, no sé? Sí, sí. No me llevo, o sea, es una relación complicada. O sea, entiendo que forma parte de esto, ¿no? O sea, no puedo hacer nada contra ellos. O sea, me siento muchas veces impotente contra bueno, un sistema. Digamos, el sistema del cine está construido en grandísima parte en torno a los premios y lo que eso significa a muchos niveles de una manera, para mi gusto, catastrófica y perjudicial para lo que es el cine verdaderamente y la creación. Yo lo que intento es, relativizar eso, es decir, no estar obsesionado con eso. Recordarme a mí mismo y a los que me hablen conmigo que no podemos estar pensando en competición todo el rato. Decía, el año pasado Estíbaliz Urresola también planteó algo muy interesante, que también era parte del problema de los periodistas, que es cómo narramos todo eso, porque lo hacemos desde unos términos absolutamente casi belicistas, arrasa, tal, total. No sé si crees la manera de adjetivar. Que también, no sé cómo lo sufrís vosotros eso, si también hay una cosa de, bueno, es que nos están metiendo en una contienda casi. Yo creo que sí, yo creo que hay algo de eso y que hemos caído un poco todos en eso, o sea, es culpa un poco de todos, yo creo, ¿no? O sea, que si hiciéramos una verdadera reflexión, nos pusiéramos de acuerdo, los periodistas, que al final también sois parte del cine y sois cineastas que escriben sobre el cine, que lo pensáis y tal, y los que lo hacemos, hombre, eso sería lo ideal, ¿no? Hacer como una reflexión general y poner las cosas un poco, o sea, recuperar, yo diría, como una especie de sentido común o normalidad con respecto a eso, ¿no? Claro, eso refuerza al final una idea en la sociedad que claro, nos influye. Tú me pasa muchas veces, vas a una cafetería o hablas con personas, digamos, muy ajenas al mundo del cine y si saben de pronto que eres cineasta, lo primero que te van a preguntar o quieren saber es si has ganado un Goya o no. Porque eso es lo que va a demostrar tu valía o tu tal, lo que sea, ¿no? Tu interés, ¿no? Entonces, bueno, es un temazo. Cuando vi la última película de Nanni Moretti, El Sol del Futuro, que me gustó mucho. Sí, a mí también. Pensé quién sería nuestro Nanni Moretti en una reunión con Netflix y pensé que tenías que ser tú. Sí, fíjate que es curioso porque mi padre, que es casi misma generación de Moretti, que también es muy fan de él, cuando hizo Ópera Prima, al parecer se estrenó en el Festival de Venecia en el año 80 y creo que el titular, lo guardó, lo he visto ahí en algún periódico importante italiano, fue el Moretti españolo. Ese espíritu moretiano es algo como un poco familiar, o sea, es bastante familiar. Esa película, de hecho, que dices, la última de Moretti, el Sol del Avenir, ¿no? Me gustó mucho y me acuerdo que además la tenía aquí, se estrenó y estábamos a punto de rodar Nosotros Volveréis. Y es verdad que esa secuencia también se atreve a hacer humor, pero también a afrontar de una manera muy radical, a ponerse delante de una cosa que está pasando, que es una especie de invasión de ciertas plataformas que son corporaciones enormes, multinacionales y tal, que están tratando de imponer una manera de crear, de producir, que es una sistematización tremenda
contra la que cualquier creador mínimamente digno se debería rebelar, aunque muchos no lo están haciendo y se están, tú y yo ya hemos hablado de esto en Netflix varias veces, pero que se acoplan a eso, no hablo de Martin Scorsese, que siempre se pone como ejemplo, que Martin Scorsese le dejan hacer lo que quiera, sino de otros. ¿Te da miedo también cómo envejecer como cineasta? Sí, me da miedo, pero creo que intentaré, en la medida de lo posible, me lo voy imaginando y sí, voy siendo consciente que yo también voy perdiendo el paso, que te vas ya perdiendo cosas, que hay otras que te empiezan a molestar, que antes no te molestaban, que sí, que te vas haciendo más. Entonces, bueno, ¿qué hacer con eso? Es algo que tengo en cuenta, ¿no? O sea, pero intentar como no... para mí es importante como eso, ser consciente. Esa película es una buena lección, ¿no? De cómo se puede envejecer bien y, bueno, a ver cómo lo hacemos, ¿no? A nuestra manera. Ya lo estamos haciendo. Ya esta es una peli que en el fondo también tiene algo anacrónico y que también eso que tú decías, ¿no? Se sabe reír de sí misma, de nosotros, de nuestro entorno, de nuestra manera de ser, de este tipo de personajes que somos algunas personas que hacemos cine y tal, que somos medio ridículos y endogámicos y todo eso. Y más, ¿no? Y entonces sí, para mí sí que es muy importante cómo vamos a seguir haciendo películas en un mundo que es cambiante y que siempre te va escorando, ¿no?